Yo lo que os planteo es si no habría que hacer realmente una transición a la democracia. Quiero decir, ¿os parece que hemos acabado con el franquismo? Pues cuando hablamos de nueva derecha, es mentira. Esa derecha estaba metida en el Partido Popular y ahora ha salido, solamente ha salido, pero estaba ahí y siempre ha estado, y además está el franquismo sociológico. Pero hasta el franquismo político está ahí porque se han negado a denunciar el franquismo, ¿no? Se han negado. Por lo tanto, es que no hemos acabado, no hemos salido del franquismo. Se ha hecho una propaganda brutal, el consenso, maravilloso el consenso y tal, y voy a leeros algunos comentarios de sus creadores o sus protagonistas, algunas frases sobre el tema, porque a veces dicen, joder, este conspirador tiene que inventar, pero no, lo dicen ellos con realidad. Voy a leeros. Adolfo Suárez, en el 85, escribe: el proyecto político de la transición tenía como objeto fundamental lo que, al asumir la presidencia del gobierno en 1976, definí como la devolución de la soberanía al pueblo español. Para llegar a ese fin, había que llevar a cabo con rapidez y precisión una serie de acciones que, al menos entonces, eran claramente audaces. Había que restablecer los derechos humanos y las libertades públicas. Había que decretar la amnistía de todos los delitos políticos. Había que convocar unas elecciones generales libres. Esta es la ensoñación del tipo que embellece lo que realmente pasó esos años. Es la ilusión, ¿no? En la realidad, en la historia y en la vida son los hechos los que mandan, los decisivos, no las ilusiones ni la propaganda. Y entonces viene el tema del consenso. La derecha posfranquista no tiene más remedio que llegar a un consenso con la izquierda. ¿Para qué? Pues para mantener su hegemonía. Entonces, Rafael Arias Salgado, que luego fue ministro con Aznar y que bueno, era un capo y fue ministro de UCD también. El consenso, escribe, encuéntralo, el consenso fue una manera de imponer límites y silencios al debate nacional. Raúl Morón, que estaba en el PSOE, el PSP, dentro de todo proceso de transición, si quiere ser pacífico, la simulación forma parte del consenso. Rodolfo Martín Villa, porque tuvimos fe en esa sociedad española que ya era democrática, no nos asustó demasiado el proceso político, bajo la carcasa de un formalismo político autoritario. Decía que la sociedad franquista tenía un formalismo político autoritario, eso dicho por ellos. Todo eso nos conformaba como una sociedad democrática abierta al pluralismo, a la libertad política. Quizá nosotros sabíamos más que los que estaban por llegar a la vida política. Tuvimos fe porque habíamos colaborado bastante para que eso fuera posible. Es evidente que, como tú has dicho además, el relato oficial no es el relato real, o sea, no fue ni una transición modélica ni fue una transición ejemplar. Y es verdad que fue fruto de una desigual correlación de fuerzas, o sea, todo el aparato franquista estaba ahí, los medios de comunicación, la prensa, etc. Y las fuerzas democráticas de izquierda, políticamente, otra cosa serían los movimientos sociales, que creo que para mí es lo más interesante, pues aparte de que pactaron a la baja y claudicaron, también había una gran cantidad que estaban en la clandestinidad, en el exilio, en la prisión, etc. O sea que este era el cuadro y por lo tanto la correlación de fuerzas era la que era, y lo que nos dio evidentemente es una democracia absolutamente deficiente en muchos aspectos, ¿no? La monarquía, la ley electoral, un estado del bienestar deficiente que después continuó, el poder económico, político y judicial, tres cuestiones básicas en manos de los franquistas, el olvido y el perdón, que fue terrible, o sea, la desmemoria que aún continúa, y el poder de la Iglesia, que también quedó absolutamente intacto, y esto yo pienso que es muy importante. Yo diría que a pesar de eso, respecto a la Constitución que salió de esa transición, que evidentemente no es ni modélica ni la que quisiéramos y tal, pero que incluso las cosas buenas que se lograron no se cumplen. O sea que cuando se habla tanto de que hay que cambiar la Constitución, yo estoy de acuerdo, evidentemente, pero casi que me daría un canto en los dientes si se cumplieran algunas de las cosas que pone la Constitución. O sea que encima de que hicimos una mala Constitución, encima, en 40 años no hemos conseguido que se cumplieran las únicas cosas
que realmente valían la pena de esta Constitución. Lo que se hizo realmente fue fruto de las grandes movilizaciones. Hubo 6 huelgas generales en todos los sitios, en correos, en las empresas, etcétera, etcétera. O sea, se habla en el 77 2,5 millones de trabajadores en huelga. Nunca más lo hemos tenido. En el 77 2.900.000, en el 78 3 millones y así sucesivamente. Con una extensión además sectorial y territorial total. O sea, abarcaba todo el territorio y todos los sectores. Y evidentemente con represión, con despidos y con muertes. Vecinal, yo pienso que se habla muy poco del movimiento vecinal, pero las asociaciones de vecinos en los barrios fueron importantísimas para la organización del movimiento obrero, para la organización del movimiento vecinal, de mujeres, etcétera, en donde no solamente se iban consiguiendo cosas, la escuela, el mercado, el asfalto de la calle, etcétera, sino que además era toda una escuela que hemos perdido también, pero fue una escuela real de concienciación, fue una escuela real de lucha, de autoorganización, que yo pienso que es algo a recuperar, entre otras cosas. El movimiento magisterial de educación, hubo huelgas impresionantes también, el movimiento estudiantil en el que estábamos todos. El movimiento feminista fue otro del gran auge importante, el movimiento cultural, el teatro, los recitales, los cantautores, incluso la antipsiquiatría, o sea, una cosa tan marginal. Yo trabajé durante 5 años en un hospital psiquiátrico de Barcelona, en donde había antipsiquiatría, y realmente lo que hicimos ahí fue bestial de darle la vuelta, de abrir las puertas a personas que hacía 20 años que no habían salido del manicomio y que empezaron, y algunos se reinsertaron. O sea, toda la concepción ideológica, yo pienso que esta es una de las cosas importantes a recuperar. O sea, el cambio, a margen de los cambios políticos, ¿no?, de la libertad de prensa o la libertad de asociación, etcétera, el cambio en las ideas. O sea, yo creo que sí que hubo otra transición, que fue la transición desde abajo, y que cambiaron las ideas, cambiaron los proyectos, cambiaron las costumbres. De alguna manera se democratizó la vida cotidiana y se avanzó más que políticamente. Y pienso que es una de las cosas que me gustaba de resaltar. En esa cuestión yo resaltaría además 2 cuestiones, porque me tocan encima a nivel personal, que creo que fueron 2 avances interesantes e importantes, que también algunos se perdieron, otros no, y es, por un lado, todo el tema de la mujer. O sea, yo como mujer que había vivido en pleno franquismo, o sea, no podías salir al extranjero sin permiso, no podías abrir una cuenta corriente, las mujeres maltratadas tenían que quedarse en casa porque si se iban eran denunciadas, podían ir a la prisión por abandono de hogar encima. O sea, la elección era o te quedas en casa y te continúa pegando el tipo ese, o te vas a la cárcel. O sea, era terrible. O sea, la situación realmente de las mujeres de la época franquista era muy bestia. El aborto, la gente abortaba, pero se jugaba la vida. Los abortos clandestinos, en chiringuitos, etcétera, etcétera, ¿no? La imposibilidad de la separación, en fin, la imposibilidad de la anticoncepción. O sea, eran cuestiones muy básicas, muy del día a día, que eso sí que de alguna manera se puso sobre la mesa y se avanzó. Se avanzó en el divorcio, se avanzó en el aborto, se avanzó en la libertad, se avanzó en la denuncia de las agresiones, se avanzó en la violencia, o como mínimo en la denuncia de la violencia. No hemos terminado con ella, pero ahí está. Y la otra sería la educación, que yo pienso que también dio un salto cualitativo, y como yo creo en la educación y creo que realmente es importante lo que se hace, lo que se enseña y lo que se dice en las escuelas, es importante cómo la escuela pública básicamente se dignificó. O sea, las escuelas nacionales eran un desastre, y en la transición realmente se montó, y sobre todo en Cataluña, una escuela pública, laica, emancipadora, moderna, activa, coeducadora. O sea, por primera vez chicos y chicas iban juntos, etcétera, que yo pienso que dio sus frutos. O sea, de hecho, la generación de después de la transición es la primera generación
que los hijos de las clases populares acceden a la universidad, cosa que también estamos perdiendo. Yo creo que la transición fue realmente, totalmente escasa desde muchos puntos de vista, pero que los 43 años de democracia, yo no sé si no han sido peores aún que esa transición. O sea, que el problema está en que darle la culpa a la transición, seguro que hay una causa, pero durante 43 años no hemos sido capaces ni de cambiar la ley electoral y poner una ley electoral como Dios manda, ni de sacar los privilegios de la escuela. Continúa las entidades religiosas en ese momento dando formación a los chicos y chicas, casi el 50%. Yo me pregunto, ¿cómo no va a subir la derecha si estamos educando en valores absolutamente conservadores y algunos incluso fundamentalistas como el Opus Dei, casi la mitad de la población? Ya no lo pagamos con dinero público. Sí. O sea que avanzamos muchísimo y hemos vuelto a desavanzar, hemos perdido lo poco que avanzamos. La memoria histórica, ¿cómo es que no hay manera que se dé realmente, al menos sepultura digna a la gente que está en las cunetas? Con 43 años no hemos conseguido eso. Yo pienso que es otra de las historias. La cuestión de la memoria, ahí ha salido hace poco un libro, Enrique Díaz, que explica cómo salen en ese momento los jóvenes sin tener ni la más remota idea ni de lo que fue la República, ni de lo que fue la Guerra Civil, ni de lo que fue el franquismo. Es terrible. O sea, yo pienso que aquí hay otro vacío que se ha quedado ahí y que no avanzamos. La corrupción, otra de las cuestiones que se enquistó y en 43 años no solamente no la hemos bajado, sino que ha continuado. Por lo tanto, vale, sí, la culpa de la transición, de acuerdo, los resquicios del franquismo están ahí, el Poder Judicial está ahí, los medios de comunicación, pero hay también una responsabilidad de la izquierda, básicamente, evidentemente, la izquierda en general, partidos, sindicatos, movimientos sociales, etcétera, que no conseguimos que en 43 años avanzar en esa transición. Y yo señalaría, ya en eso termino, 4 retos. Uno sería recuperar la República. Ya toca que la monarquía como institución absolutamente arcaica, inútil y sobre todo absolutamente antidemocrática desaparezca. Creo que como mínimo el entierro a las víctimas, el entierro digno de todos, tendría que estar ya, tenía que terminar, y recuperar esta memoria histórica en la educación, en los libros. En eso sí que los escritores podríais colaborar, porque yo pienso que es importante que no se llegue a perder ya del todo esta memoria de lo que fue, y sobre todo de esta parte importante de lo que fue la autoorganización popular, de lo que fue la movilización, de lo que se consiguió y de lo que avanzó a partir de todo esto. Creo que hay que rescindir el pacto con la Iglesia de una vez por todas, y en ese sentido yo creo que valdría la pena recuperar esta organización, autoorganización, movilización que hubo en esta época, porque además ahora nos enfrentamos con 2 enemigos que más son aliados: el nuevo franquismo o la nueva derecha, que cada vez es más derecha y cada vez es más fascista, pero además está aliada con el neoliberalismo, que es otro de los problemas y otro de los enemigos básicos que tenemos en esos momentos a combatir. Y por lo tanto, yo creo que tenemos la obligación y el reto de hacer esta segunda o tercera, llámale como quieras, me da igual, transición, porque después de 43 años nos merecemos realmente un país un poco mejor.